Entonces, tenemos a dos docentes muy calificados, la doctora Noriexa Maestre y el doctor Rolando Castillo. Ambos van a compartir con nosotros la información sobre la electromedición, que tiene que ver con esos dos equipos que están ahí, equipos de electromedición o dermatrones, y su relación o cómo cuadrar lo que se puede determinar de ahí con homeopatía. ¿Qué es la electroacupuntura, no? Es un método, ¿verdad?, que empezó por allá en los años 55 con algunos aparatos que se comenzaron a fabricar, y en sí el aparato mide es la resistencia, el paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano, tomando como base o parámetro los meridianos de medicina tradicional china, ¿no? Tiene dos electrodos, un electrodo positivo, un electrodo negativo, que se le dice aquí pasivo y activo. ¿Y qué es lo que mide el aparato? El aparato lo que mide es inflamación. Eso es lo que mide. Es importante dejar claro que el paciente a veces pregunta, ¿tengo un cálculo? Ok, te puede aparecer, pero no es un estudio de imagen, no me va a decir 1, 2, 3, tamaño, ubicación, nada de eso. Simplemente presencia o no, o es un estudio funcional. En este caso, inflamación y degeneración. Lo vamos a determinar por acá, por la lectura pues, que hace el microamperímetro. La siguiente. Bueno, esta es una lámina donde hay un esquema bastante resumido, un electrodo pasivo, negativo, que toma el paciente en una mano y con el otro electrodo, que es un electrodo positivo, cerramos un circuito en donde pasa la corriente, nos da una lectura ya, y aquí tenemos lo que nosotros llamamos colmena. La colmena es un artificio para poder colocar hacer mediciones de medicamentos, sea alopáticos, medicamentos homeopáticos, alimentos, lo que usted quiera medir aquí, ¿no? La siguiente. Ok. Criterios de normalidad, porque como siempre tenemos que saber qué es lo normal y qué es lo anormal. Lo normal es que la lectura de un paciente sano esté entre 50 y 70 miliamperes. Si hay inflamación, entre 70 a 100, y si hay degeneración, entre 50 a 20, que es la caída de la aguja. Entonces, arriba podemos ver hacia aquel lado sería inflamación, y hacia este lado, con una caída de 50 a 20, es degeneración o un grado avanzado de inflamación. ¿Seguimos? Ok. Esto también es un concepto básico, claro, de repente que ya hay personas que conocen lo que es la medicina tradicional china y saben el planteamiento que hicieron los chinos, donde la energía circula por el cuerpo por meridianos o canales. El doctor Fall tomó ciertos puntos de estos canales y desarrolló esta técnica. En sí, tradicionalmente, como dijimos, primero que una lectura funcional, son 12 meridianos clásicos, ¿no? Y el doctor Fall agregó, desarrolló 8 meridianos además de los 12 para poder hacer mediciones. La siguiente. Ok. Esto es, había que colocar esta lámina porque es necesario entender que los chinos hicieron un planteamiento que se mantiene ahí todavía, en donde esos meridianos tocan órganos, pasan por el corazón, pasan por el estómago, por el páncreas, por el pulmón, por el colon, y en ese pasaje, en ese paso, nosotros podemos interceptar, ¿verdad? Interceptar esa información en puntos meridianos, ¿no? ¿Seguimos? Ok, no colocamos los 12 meridianos, colocamos solamente 3 para ejemplificar. Hay personas que ya conocen todo esto, pero siempre hay que fundamentarse y empezar con lo básico. Por ejemplo, el meridiano de vejiga, se mide, vejiga y riñón lo medimos en el pie, algunos meridianos se miden en la mano, hígado lo medimos en el pie, riñón, como dijimos, también en el pie. Vamos a tomar ciertos puntos que ya están estudiados, y el doctor Fall en su momento, él desarrolló, escribió varios libros que están incluso por ahí algunas ediciones en alemán, en donde está una cantidad de puntos que él pudo
estudiar en su momento cuando él desarrolló esta técnica. Ajá. Ok. Este es un planteamiento que hizo Kramer sobre como una síntesis donde tomó 2 puntos por cada dedo, le llamamos puntos TIN, los tomó. ¿Aló? ¿Sí? Ok. Este es un planteamiento que él hizo, pero no es este el planteamiento, es por si lo ven, sepan que esto existe, ¿no? El planteamiento de Fall es otro, es el que viene. El doctor Fall, en un mismo dedo, planteó varios puntos, y en diferentes partes del cuerpo, incluso planteó también en diferentes partes del cuerpo. Seguimos, de manos y pies. Entonces, como dijimos, él determinó, y usted ve que hay una cantidad inmensa de puntos, ¿verdad? Pero nosotros básicamente nos vamos a guiar por los puntos control, porque es demasiados puntos. La técnica en sí se puede resumir, pues para que no parezca tan difícil. Te va a decir, no me voy a aprender todos estos puntos, no. La que sigue. Ok, entonces la doctora va a introducir ahorita un concepto básico, porque ¿qué hizo el doctor Fall? Tomó medicina tradicional china y homeopatía y las unió y desarrolló una técnica que es esta que vamos a ver aquí, pero fundamental, ya sabemos, nombramos lo que es la medicina tradicional y ella va a hablar ahorita de otro concepto básico para poder entender esto que es la homeopatía, ¿no? La doctora Mariex. Buenas tardes. Mi llegada a la electromedición fue así por casualidad. En esto que estamos haciendo el doctor Castillo y yo soy más bien la parte teórica de esto, porque para mí la electromedición es muy efectiva, pero llegar al punto exacto y medir el punto exacto para mí, no es fácil. La homeopatía es similia similimus curentur. Lo semejante cura con lo semejante. Cuando hablamos de medicina homeopática, estamos hablando de frecuencia, hablamos de resonancia, que eso es lo que hacen los medicamentos homeopáticos. Además de que lo semejante cura con lo semejante, en homeopatía está una ley también que es la individualización, en la que para cada paciente, no para cada enfermedad hay una medicina, sino que para cada paciente enfermo hay un medicamento homeopático. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una frecuencia resonante distinta y uno se va a enfermar dependiendo del terreno y dependiendo de esa frecuencia resonante distinta. Esa frecuencia resonante es también lo que se mide en el dermatrón. Por eso es que si tenemos, por ejemplo, una cefalea, mi cefalea no va a ser igual a la de cada uno de ustedes, porque a lo mejor a mí me da la cefalea con ganas de comer chocolate y comiendo chocolate se me quita, mientras que otra persona comiendo chocolate más bien la cefalea va a ser peor. Entonces, para nosotros, el que se le quita con chocolate y el que más bien el chocolate se le agrava, hay 2 medicamentos distintos. Eso también se mide a través del dermatrón. Y las dosis infinitesimales, los medicamentos homeopáticos van a venir en diversas frecuencias, que son diversas frecuencias o dinamizaciones, que son la decimal, la centesimal, que es la CH que ustedes tienen ahí, y la LM, que es la 50 milesimal. Dependiendo de esas dinamizaciones, es que van a actuar a nivel del cuerpo físico o en el resto de los cuerpos energéticos que tenemos, porque recuerden que esta es una medicina que trabaja en función de frecuencia. La electromedición, entonces, ¿qué es lo que va a medir? La frecuencia del órgano, si está enfermo o no, y cómo ese órgano se va alterando. El remedio homeopático, ¿qué es? Frecuencia. Y entonces, si nosotros, por eso es que podemos medir homeopatía con el dermatrón. ¿Qué va a hacer el dermatrón? El dermatrón no solamente nos va a decir cómo está el órgano, sino que a través del medicamento homeopático nosotros podemos saber cómo está el terreno,
de ese paciente, o sea, cómo van a ser las enfermedades en ese paciente según la diátesis o el miasma que tenga ese paciente y qué medicamento le va a tocar. Entonces el medicamento me va a ayudar a mí también a saber cuál va a ser la evolución natural de ese paciente. Aquí está la neuroinmunofarmacología porque gracias a la neuroinmunofarmacología es que se crearon una serie de medicamentos homeopáticos, de remedios homeopáticos, que es lo que ustedes van a ver qué es lo que se va a medir. Comenzamos trabajando con los neurotransmisores y después pasamos a hacer lo que es el balance neuroendocrino a través de las hormonas. Y eso es parte de lo que ustedes van a ver hoy. Se van a preguntar qué son las diátesis, que ya les he hablado en algún momento qué es la diátesis. Las diátesis que anteriormente se denominaban miasmas, en 1884 Julian y Hafen dieron a conocer su postura hacia los miasmas basados en los conceptos modernos de la genética, la bioquímica, la biología molecular, la toxicología, la inmunología y la ecología. Entonces fíjense, un miasma no es nada más esa predisposición que tiene uno con base genética. El miasma también se va a desarrollar o va a ser, la persona se puede impregnar o puede cambiar su frecuencia en base a la epigenética. Y esa epigenética, como bien sabemos, entonces va a alterar la bioquímica, la biología molecular y el sistema inmunológico de ese paciente. Entre las diátesis, hay 3 diátesis básicas que son la SORA, la psicosis y la luética, que antes se denominaba sifilítica, y esto que nos está diciendo, la forma como se enferma la gente. La SORA es sobre todo las enfermedades por defecto, donde todo funciona lento. La psicosis son las enfermedades por hiperproducciones. Todo lo que sea hiper es psicósico y lo luético es lo destructivo. Generalmente existen 3 miasmas más o 3 diátesis más. En electroacupuntura hay como 5 miasmas más que fueron desarrolladas por el doctor Moya. ¿Y qué es lo que nos va a decir? ¿Qué nos van a decir estos miasmas? La SORA va a ser un estado alterado de la respuesta inmunológica, va a ser una disinmunosis, o sea, es la base de las alteraciones del sistema inmunológico. A la sífilis va a ser una dismorfogenosis, porque lo que más se altera en la luesis son los órganos. Al final, las personas luéticas con un predominio de esta diátesis terminan con daños importantes, con esclerosis importantes en los órganos. Y esto se debe a la herencia de información alterada por patrones autosómicos dominantes. O sea, las diátesis se van a heredar. A la psicosis se va a designar como una dismetabolosis, porque como ya les dije, va a ser las enfermedades de lo hiper, en donde generalmente lo que está en hiper es el metabolismo de las personas. Una dismetabolosis que presentan daño en las vías de las enzimas catabólicas y en el transporte a través de las membranas celulares, y ambas van a causar daño y mutación del ADN. Vamos a tener entonces las diátesis reaccionales, que es lo que vamos a medir también con el aparato. Las diátesis reaccionales va a ser un estado dinámico que conlleva un modo de respuesta patológico. Cada persona tiene una forma de enfermarse. Ustedes ven, por ejemplo, que hay pacientes con diabetes que pueden terminar muy mal, amputados, con cataratas, mientras que hay personas que pueden ser diabéticas y se mueren de otra cosa que no es precisamente la diabetes ni ninguna complicación de la diabetes. ¿Por qué sucede eso si es la misma enfermedad? Precisamente por esto, por las diátesis, porque cada quien tiene un terreno predisponente en el cual se van a desarrollar las enfermedades. Tenemos, por lo tanto, un enfermo con una enfermedad y no una enfermedad con un enfermo, que es lo que generalmente a uno le enseñan cuando está estudiando homeopatía. No es una enfermedad, sino un potencial reaccional general que va a ser individual y característico de cada persona.
una reacción común a un grupo de individuos que va a ser la familia reaccional. En esta familia todos son diabéticos, en esta familia todos tienen el colesterol alto, en esta familia a todos les da Alzheimer. ¿Ok? Si bien hay condiciones ambientales, ese todo es como la diátesis reaccional de esa familia. Y la reacción característica es fácil de reconocer en el transcurso de una enfermedad. Por ejemplo, ahorita que tuvimos el COVID, vimos que había gente que le daba el COVID y a las 48 horas ya estaba muerta. Mientras que hay personas que les dio COVID y apenas tuvieron un día solamente de malestar y al día siguiente estaba bien y no hicieron post-COVID. Y hay personas que si bien no hicieron sintomatología, pero entonces tienen 6 meses con un post-COVID, aun cuando no presentaron manifestaciones. Eso se debe a esto, a las diátesis reaccionales, a la forma de reaccionar ante las enfermedades. Estas se van a expresar en forma selectiva según la diátesis predominante, si es SORA, psicosis, tuberculinismo, helvetismo o carcinocinismo. El potencial reaccional, ustedes se acuerdan de esa figura, ¿verdad? ¿Quién es esa? Ajá, ¿y cómo era Olivia? Sí, toda chévere, toda tierna y toda enamorada, ¿verdad? Completamente distinta a lo que era Popeye y completamente distinta a lo que era Brutus. Esas son el potencial reaccional. Del potencial reaccional va a definir una forma reaccional característica, un tipo sensible. Y esto va a depender, este potencial reaccional lo vamos a identificar según los antecedentes individuales, familiares y los signos reaccionales de cada persona. Esto es lo que va a configurar o va a dibujar al individuo, en este caso tenemos aquí a Olivia, y Olivia va a tener su remedio. Olivia va a tener su remedio de su forma de enfermarse, o sea, su remedio de su diátesis reaccional. Y va a tener también su remedio constitucional, porque fíjense que ella es así toda flaquita, toda deforme, toda... Olivia debe ser una reaccional, desde el punto de vista de la diátesis, debe ser una tuberculínica, y su medicamento o es silicia o es fósforo, dependiendo de las características mentales y de manifestarse de Olivia. Y entonces eso es lo que me va a dar el remedio y eso es también lo que yo voy a medir en el dermatólogo. Cuando hicimos neuroinmunofarmacología, ¿cómo llegamos a pensar que sí podíamos medir neurotransmisores? Cuando nosotros estuvimos estudiando, una de las cosas que nos preocupaba, personalmente a mí, que trabajo en la unidad de autismo, era la manera de poder medir neurotransmisores cuando esa prueba es una prueba extremadamente costosa, el poder medir neurotransmisores. Una vez que nos explicaron esto, ya va. Ay, Vinicio, hice lo que no era porque quería sacar el, toma, dale. Quería sacar el puntero. Ajá. Cuando nos enseñaron cómo los núcleos que se activan en las situaciones de estrés, los neurotransmisores que se derivaban de cada uno de ellos según fuese un estrés agudo o un estrés compensado, y comenzamos a ver esa actividad de neurotransmisores. A eso posteriormente le unimos la clínica y vimos que clínicamente podíamos saber qué paciente, por ejemplo, estaba en un estrés agudo o qué paciente, aun cuando hubiese pasado ese estrés agudo, estaba con un déficit de dopamina o con un déficit de noradrenalina, o por el contrario, podía tener un exceso de cortisol o de adrenalina o de noradrenalina. Y entonces fue que decidimos buscar adrenalina, oxitocina, noradrenalina, dopamina, y hablamos con las farmacéuticas que trabajan con nosotros la homeopatía, y ellas entonces lo comenzaron a hacer a diversas escalas decimales, porque esto lo tenemos que medir decimal porque es muy orgánico. Entonces, por ejemplo, en un estrés agudo que aprendimos que había un exceso de noradrenalina, una elevación de la noradrenalina, un aumento de la serotonina, de los núcleos de 5-HT,
un aumento de dopamina, un aumento de la hormona liberadora de corticotropinas, un aumento de la ACTH, un aumento de cortisol y un aumento de adrenalina. Y comenzamos entonces a medir, a ver si ciertamente en el aparato también nos iba a dar resultados similares y efectivamente conseguimos que sí, podíamos medir este estado que teóricamente estábamos teniendo. En una hiperactividad simpática adrenal, vamos a tener entonces un exceso de adrenalina, un aumento también de serotonina, un aumento de la hormona liberadora de corticotropina, un aumento de cortisol que no lo teníamos en el estrés agudo y una disminución de los niveles de noradrenalina. Entonces, ya viendo cómo era más o menos la presentación de los neurotransmisores, entonces decidimos medirlos, ver qué pasaba, y entonces ahora cuando el doctor tiene un paciente, porque yo lo hago por clínica, pero él sí lo hace con el dermatrón, dependiendo de la enfermedad, porque cada enfermedad también va a tener un neurotransmisor en más o en menos, entonces podemos medir los neurotransmisores y darle el neurotransmisor que el paciente necesita, y si lo tiene en exceso, entonces regular ese neurotransmisor. Además de eso, también se trabaja con un nosode. ¿Qué es un nosode? El nosode es un remedio homeopático preparado a partir de una muestra patológica. Esta muestra puede ser de origen vegetal, animal, un cultivo, o de la misma persona enferma. Puede ser un tejido o un fluido, sangre, orina o pus, y eso también lo podemos medir. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener pacientes que tienen enfermedades de larga data y resulta que esa enfermedad de larga data no es más que, por ejemplo, una amigdalitis mal curada. Y tenemos un estreptococo que anda rodando todo el tiempo y entonces ese estreptococo es el que nos va a hacer los problemas articulares o los problemas reumáticos, por ejemplo. Allí, ustedes hoy aquí van a ver, allí tenemos neurotransmisores, hay alimentos, que ya vamos a hablar de eso, tenemos hormonas y tenemos también organopreparados para medir. Las indicaciones de los nosodes se hacen por similitud sintomática cuando hay síntomas propios del nosode, descritos en su patogenesia, que van a curar los síntomas semejantes. La similitud etiológica actual, que está indicado en enfermedades en las que se conoce el agente causal, si por ejemplo ya sé que tengo esa amigdalitis mal curada y tengo una fiebre reumática o un problema reumatológico por eso, voy a dar el estreptococo, por ejemplo. Este nosode administrado en una enfermedad actual, no idéntica, pero sí aproximada, va a ser el similimum patogenésico cuidadosamente individualizado. Es decir, yo puedo dar el germen, puedo dar el virus, puedo dar la bacteria, puedo dar la enfermedad. Si tengo cálculos, entonces mido y puedo dar cálculo renal. Puedo dar el cálculo si es de oxalato o si es de calcio o si es de alguna otra cosa, porque todo eso se mide. Y según la similitud etiológica antigua, la administración del nosode de una enfermedad aparentemente curada, pero que cuando yo mido allí, entonces resulta que la persona tiene 40 años y a los 12 años le dio una toxoplasmosis y todos los problemas que está presentando es por esa toxoplasmosis que aparentemente fue curada. Aquí les voy a poner un par de ejemplos de nosodes. Aquí les voy a hablar del Sorinum y el Tuberculinum porque son muy parecidos. La patogenesia a nivel del sistema nervioso central, tendencia depresiva, en las mucosas hay irritación catarral crónica, en la piel erupciones y aumento de secreción sebácea y todo pica. Las personas que necesitan Sorinum son extremadamente delgadas, muy friolentas, cubiertas con mucha ropa, aún en época de calor, que se enferman o no toleran las corrientes de aire. Tiene un olor desagradable, la piel generalmente tiene un aspecto sucio, no toleran la lana, son personas deprimidas, angustiadas, con complejos de inferioridad y mucho miedo al futuro. Según la etiología, yo puedo también indicar Sorinum en pacientes que aún no siendo con las características mentales que les acabo de decir, pero que sí presentan alternancias mórbidas, es decir, que primero les salió una alergia y después apareció un asma, ¿ok? O tienen dolor de cabeza y después del dolor de cabeza tienen diarrea, ¿ok? Con una sensación de gran bienestar previo a la aparición de la sintomatología clínica.
También cuando hay pacientes que tienen una convalescencia extremadamente larga, que el paciente no termina de mejorar, el post-COVID, por ejemplo. Periodicidad de las manifestaciones, semanas a meses o incluso anual. El paciente le dice que siempre en determinada fecha se enferma de una manera. Una reacción débil, temporal o inexistente a un medicamento bien indicado. Según la patogenesia, puede indicar Sorinum en personas que tienen adelgazamiento con aumento del apetito y a pesar de eso están muy delgadas. Convalescencias interminables, migrañas periódicas con hambre que mejoran con el calor, a nivel de las mucosas, infecciones respiratorias altas y bajas, bronquitis recurrentes con exacerbaciones en invierno o posterior a bajas de temperatura, corizas espasmódicas, asmas periódicas con hipersensibilidad al frío, estreñimiento pertinaz y a nivel cutáneo, erupciones periódicas que se intensifican en el invierno. Y aquí tenemos el tuberculinum. Según la patogenesia, ¿cuándo lo voy a indicar? Cuando hay una rápida disminución de fuerzas con gran adelgazamiento. Fíjense que se parece a el Sorinum, pero aquí vamos a ver la diferencia. Son personas hipersensibles, aquellos estaban deprimidos. Entonces vamos a tener un cuadro clínico similar, pero en uno está deprimido y en este es extremadamente inquieto y muy sensible al frío. Aquel era las corrientes de aire, este es al frío en su totalidad. Afectación catarral del tracto respiratorio, acción hepatodigestiva y en piel. Estas personas son personas delgadas, débiles, que adelgazan a pesar de tener un apetito voraz, se enfrían sin razón aparente, niños con poco desarrollo físico, con afecciones respiratorias altas y bajas recurrentes, personas muy inteligentes, inquietas, que no pueden estar en un solo sitio o realizando la misma actividad, y miedo a todo, especialmente a los perros, a las lluvias y a los truenos y a la oscuridad. Según la patogenesia, los tuberculínicos van a ser personas con un gran adelgazamiento, hipotrofia, con apetito conservado, afecciones respiratorias superiores e inferiores recurrentes, enfermedades recidivantes en forma periódica, foruncolosis, otitis o orzuelos, eritema nodoso o endurado, enterocolitis y rectocolitis, y según la etiología, en pacientes sóricos con antecedentes familiares o personales de tuberculosis. Nunca lo vamos a dar en la tuberculosis. Entonces, si yo tengo un paciente con este tipo de afecciones, el aparato me va a servir para yo definir si clínicamente no lo tengo claro, si es un paciente tuberculínico o es un paciente sórico. ¿Ok? Los remedios homeopáticos, entonces vamos a recordar que van a ser medicamentos con efecto modulador en la actividad del sistema nervioso. Y como van a tener ese efecto modulador en el sistema nervioso, lo van a tener también a nivel del sistema inmunológico y endocrino. Estos medicamentos van a tener efectos reguladores o excitatorios o inhibitorios en el sistema nervioso, como por ejemplo califosfórico, magnesia fosfórica, fosforiasis, gelsemium, chamomila. Vimos además cuando estábamos viendo neuroinmunofarmacología que muchos de los neurofármacos, y esa también fue otra de las razones por la que decidimos hacer esto con homeopatía, muchos de los efectos de los neurofármacos estaban contemplados en las materias médicas de los medicamentos homeopáticos. Entonces, ¿para qué dar un neurofármaco e invadir al paciente si, por ejemplo, puedo dar un gelsemium o puedo dar un califosfórico y el paciente no va no va a tener las consecuencias de los efectos secundarios de los neurofármacos? Entonces, los remedios homeopáticos van a trabajar a nivel de el sistema nervioso autónomo. No, este es okay. El puntero. En medio. Okay. A nivel del sistema nervioso autónomo, regulando, excitando o inhibiendo el sistema nervioso parasimpático o el simpático a través de neurotransmisores, neuropéptidos u órganos preparados. Los neurotransmisores y los neuropéptidos también los puedo tener en forma homeopática. A nivel del sistema nervioso entérico, a nivel del sistema nervioso central, vía sistema nervioso periférico o en el mismo sistema nervioso central, puedo actuar a través de medicamentos como por ejemplo el gelsemium, el causticum, el aconitum o el hipericum. ¿Okay? En vez de dar una sertralina, yo puedo dar un gelsemium o un causticum, ¿ok? Dependiendo de la clínica del paciente. Y esto también lo puedo hacer con los medicamentos homotoxicológicos, ¿ok? Vamos a trabajar entonces con dinamizaciones decimales con efecto orgánico que van desde la D3
hasta la de 15, que vamos a medir neurotransmisores, noradrenalina, adrenalina, serotonina, dopamina, GABA, histamina, oxitocina y cortisol. Nos falta hacer la acetilcolina. Entonces, como no tenemos acetilcolina, medimos plexo sacro y nervio vago, que van a tener la función de la función parasimpática. ¿Okay? Utilizamos entonces también órganos preparados como corteza cerebral, sustancia blanca, hipotálamo, hipófisis pineal, tiroides, ovarios, nervio vago, plexo sacro, plexo mientérico. Creo que sí. Ah, sí, se me olvidó. Entonces, ¿cuáles van a ser los protocolos en neuroendocrinología? Puedo utilizar remedios para los protocolos de neuroendocrinología para medir. Puedo medir remedios, puedo medir microdosis y puedo medir medicamentos tautopáticos, que son los medicamentos alopáticos que los pasé los hice como medicamentos homeopáticos. Eso es tautopatía. ¿Qué remedios puedo medir? Natrum mur, sisigium y uranum nitricum en el caso de diabetes, iodum o tuberculinum en el caso de hipertiroidismo. Puedo medir homotoxicología, puedo medir microdosis, en microdosis neurofármacos, hormonas anticonvulsivantes, en tautopatía, progesterona, insulina, hormona de crecimiento o neurofármacos. Ahora sí que... Ah, no, todavía me queda. Yo pensé que ya había terminado. ¿Qué además podemos hacer? Podemos medir microbioma. Vamos a recordar que ahorita sabemos que el origen de la mayoría de las enfermedades tienen como punto de partida alteraciones en el microbioma intestinal. Aquí tenemos enfermedades asociadas a disbiosis. Vemos que, por ejemplo, la obesidad, el autismo, el asma, cada una de ellas va a tener una alteración del microbioma y entonces va a tener un exceso de alguna de las bacterias patógenas en su desarrollo. Vamos a recordar también que la alteración del microbioma induce alteraciones en la producción de neurotransmisores, afectando el sistema neuroinmunoendocrino. Para trabajar con la microbioma, entonces vamos a utilizar los nosodes de Bach-Patterson. Estos nosodes fueron creados por el doctor Patterson originalmente y después por el doctor Bach y después el doctor Bowell trabajó con ellos también. Y fíjense que desde 1936 el doctor John Patterson descubrió que los remedios homeopáticos mejoraban al paciente y estimulaban el desarrollo de un tipo específico de flora intestinal, a predominio de bacilos no fermentadores de lactosa, apareciendo estos entre 10 y 14 días después de la administración del remedio. Ese es parte de los efectos reguladores de los nosodes de Bach y también de los medicamentos homeopáticos. El desarrollo alterado de la flora intestinal se constituye en un foco de autointoxicación que va a traer como consecuencia neurointoxicación, neuroinflamación o un síndrome inflamatorio de mucosas, con una dinámica propia que escapa al control de los mecanismos naturales de autorregulación. Entonces, por eso es que tenemos pacientes con enfermedades de tipo inflamatorio, con síndrome inflamatorio de mucosas que no son tratados desde este punto de vista regulatorio y entonces persiste continuamente. Por ejemplo, mi primo acaba de tener una disbiosis y el médico le mandó antibióticos endovenosos y le mandó Festal para quitarle los gases. O sea, los gases no se le van a quitar hasta que hagamos una reposición de flora. Y sin embargo, lo que le indicaron fue eso, el Festal para que se le quiten los gases, olvidando esto. ¿Ok? Aquí fíjense que el problema de las disbiosis no es un problema nada más de una simple alteración de mi flora bacteriana, sino que está en relación con lo que como, con mi genética, con mi trabajo, con mi medio ambiente y con mis pensamientos. Y todo esto lo cubre un medicamento homeopático bien indicado porque hay que considerarlo.
Los nosodes de Bowell-Bach-Patterson, entonces son 9 nosodes, cada uno tiene su clínica, cada uno va a tener su patología específica, y son Morgan Pure, que es el Proteus morgani, el Morgan Gaertner, que es un subtipo de Proteus morgani, el Gaertner, que es la Salmonella enteritidis, el Proteus, que es el Proteus vulgaris, el Dysentery Co, que es la Shigella dysenteriae, el Bacillus número 7 o BAC7, que va a incluir los bacilos asiáticos, Cloacae y Freundi, el Mutabili, que es el Bacillus colimutabili, el Fecalis, que es el Bacillus fecalis alcaligenes, y el Psychotic Co, que es el Streptococcus fecalis. Cuando estamos estresados, este es el germen que produce el mayor predominio de disbiosis, que es el Proteus. Y cuando leemos la materia médica del Proteus, las indicaciones del Proteus es exactamente un cuadro de estrés sostenido en el tiempo. Recordemos entonces de que cuando hay evidencia de que la acción del remedio está disminuyendo, se va a indicar el nosodio intestinal relacionado para dar un estímulo extra hacia la curación. Fíjense que esto lo hicieron en 1936, y en ese momento no se sabía lo que se sabe ahorita de microbioma. Ahorita, si mi microbioma no está bien, yo no voy a estar sana. Si mi microbioma no está bien, mis enfermedades no van a curar. Cuando se ha indicado y administrado un remedio, un grupo de remedios similares, pero el paciente recae, yo también voy a utilizar los nosodes de Bach. Cuando hay historias de supresión, mucho antibiótico, muchos neurofármacos, muchos esteroides, y también voy a indicar nosodes de Bach cuando la patología se centra en las medicaciones intestinales. Por ejemplo, nunca he estado bien a partir de los problemas digestivos o cuando hay síntomas presentes. Esto otro que les quiero mostrar es un protocolo de medición que se diseñó para las intolerancias o alergias de los alimentos. Y no solamente intolerancia o alergia a alimentos, sino también a medicamentos. ¿Ok? Aquí ven, medimos más de 100 alimentos. Aquí tenemos, fíjense que medimos aceites, vinagres, distintos tipos de chocolate, hierbas aromáticas, se miden carnes, se miden colorantes, pescados, granos, condimentos. O sea, este protocolo de medición, hace como un mes aproximadamente, lo pusimos así de esta manera formal, lo comenzamos a hacer el mes pasado, pero esto ya lo veníamos haciendo de manera un poco artesanal y ahora ya no lo es. Aquí tienen un protocolo de medición de intolerancias a alergias. Fíjense que con este protocolo podemos también, este protocolo también surgió porque ahorita el hacer las pruebas de alergias de inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M o inmunoglobulina E es extremadamente costoso. O sea, una prueba de esa puede salir ahorita en el orden de los $800,000, $500, dependiendo de. Sí, señor, porque cobran cada inmunoglobulina que se va a hacer. $6 qué? No, pero esas pruebas de que cuestan $6 no son, no, $6 no cuestan. $6, me va a dar la dirección. El laboratorio de la Torre Caracas. Ok, ahorita hablamos de eso. No. Le voy a decir que no, en Corpodiagnóstica las cobran por alimentos, porque tenemos pacientes, $6 por alimentos. Ajá, pero aquí estamos midiendo 100, más de 100. Son $600. Pero aquí lo puede medir y no le va a cobrar al paciente $600. Y sí hay que medirlos, todo. Por ejemplo, ahorita hablamos. Ok, aquí tenemos un protocolo de medición de alergias. Esta fue una paciente que fue porque se tiene que operar. Esta es una paciente que es alérgica a todo, casi que al aire. Entonces, le estuvimos, aquí ven el protocolo y este es el informe. Esto fue lo que salió. Lo que está en verde es lo que puede tomar y lo que está en rojo es a lo que la paciente es alérgica. ¿Ok? Entonces, aquí medimos analgésicos, medimos antibióticos,
medimos AIMS. Entonces, esto es lo nuevo que estamos haciendo con la electromedición. Ahora sí. ¿Aló? Sí, ok. ¿Aló? ¿Se oye? Bueno, es importante que anoten las que estamos dejando para